Entonces, vamos a estar hablando de las virtudes de Dios. O sea que Dios tiene, atributos de Dios que Él quiere expresarlos a través de nuestras virtudes. Entonces, cada vez que nosotros disfrutamos alguna parte del atributo de Dios, porque los atributos de Él son tan completos que a nosotros, en nuestra humanidad caída, estamos muy escasos para poderlos experimentar. Pero eso no quiere decir que no vamos un día a experimentarlos totalmente, porque Él promete que nos va a llevar a la perfección. Y yo he entendido como cristiano que hay muchas cosas que no las vamos a poder lograr aquí en la tierra, pero que para eso nos va a glorificar, para que nos manifestemos en su semejanza. O sea que ya glorificados muchas cosas nos las van a quitar, pero no vayan a creer que se van a quitar por arte de magia, sino que los tratos de Dios continúan. O sea que hay cosas que sí nos las va a poder quitar estando nosotros en estos cuerpos, pero hay otras que no nos las va a quitar hasta que nos glorifique, pero de todas maneras va a ser por medio de tratos, porque Él siempre va a estar tratando con nosotros. Ustedes pueden leer en los Salmos que dice que Él nos pastoreará más allá de la muerte. Nosotros no necesitamos únicamente pastor aquí. Dice que más allá de la muerte Él nos va a pastorear. Y eso pues indica que los tratos de Dios con nosotros son eternos, eternos. Siempre vamos a necesitar de Dios, aún estemos glorificados. Amén. Pero eso nos satisface a nosotros porque eso nos demuestra que Dios estará con nosotros forever, forever. You don't depend on yourself. God is going to be with you forever. Aleluya. Hoy sí lo dije bien, man. Aleluya, ahí voy. Entonces, yo les hablé de la vida y eso nos debe de impresionar mucho, porque tener nosotros la vida de Dios, hermano, tenerla a favor de nosotros, eso es gloriosísimo. O sea que ese atributo de Él, que Él es espíritu y el espíritu es la vida, eso nos hace a nosotros sentirnos muy privilegiados y no abandonados. Porque Él siempre nos dice en su palabra: yo estoy con vosotros hasta el fin de la edad. Pero después de eso tenemos que hablar del atributo más grande que tiene Dios, el amor. Y para entender ese atributo, pues a veces se mete uno hasta en problemas, ¿verdad? Yo me he metido en problemas al enseñar a Dios como amor. Porque nosotros a veces tenemos conceptos de Dios, pero no están bien claros. Porque la gente cree que amar es tolerar, ¿verdad? La gente cree que amar es tolerar. Por ejemplo, un hijo que no entiende a su papá y a su mamá, dice: tú no me amas porque tú me pegaste, ¿verdad? O sea que el hijo cree que amarlo es no pegarle. Y ustedes van a descubrir que en los atributos de Dios hay cosas que nosotros no las entendemos, pero Dios nos las revela. O sea que hasta cierto momento nosotros no entendemos ciertas cosas, pero cuando ya el Espíritu Santo nos las enseña, a través del pastor, a través de los siervos, a través de todo hermano que se deja usar por Dios, cuando Él ya nos revela las cosas, entonces nosotros somos abiertos de nuestros ojos. Y nosotros empezamos a ver. Porque solo imagínense ustedes, ¿cómo vino a ser Dios amor para todos? Y la gente dice: ¿cómo me vas a decir tú a mí que ese Dios que tú me predicas es amor si mira tantos niños que se mueren, mira tanto? ¿Cierto o no es cierto?
Fíjense pues. O sea que la gente no entiende lo que es amor. Porque si la gente entendiera lo que es amor, no haría reclamos. No le diría a Dios, ¿no ve que cuando a alguno se le enferma a su hijo, ay Señor, pero ¿por qué a mí? Y el Señor le preguntaría, ¿qué? ¿Quieres que al vecino? ¿O quieres que a tu tío? ¿O quieres que a tu tía? Porque uno, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Y uno a veces cree que porque le pasan cosas a uno malas, que Dios no es amor. Entonces, tenemos que entender qué quiere decir Dios cuando Él dice que Él es amor. Porque Él dice Dios es amor, ¿verdad? Dios es luz. Dios es sabiduría. Dios es vida. Entonces, hasta que lo estudiamos es que lo entendemos. Especialmente dice en Juan 3:16. Vamos a leer pues, Juan 3:16. Juan 3, para entender el amor de Dios. Estamos hablando de sus atributos. Y yo sé que si usted pone atención, usted va a entender lo que es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y usted sabe que esa frase que ha dado a su Hijo unigénito es que lo dio para que lo mataran. Qué amor, ¿verdad? Por eso les dije, hay que analizar qué significa que Dios es amor. Una vez me recuerdo el hermano Gregorio Aceituno, así se llamaba. Lo conoció Gilmar. Él era pastor, hermano Gregorio. Y él dice que cuando él aceptó a Cristo estando jovencito, que a él le daba mucha tristeza que a Cristo lo hayan matado. Dice, dice, llegaba a la iglesia, dice, y me ponía a orar, pobrecito Jesús, decía. Así eran sus oraciones de él, pobrecito Jesús, porque lo mataron. Pero ¿cómo permitiste tú, Dios mío, que mataran a tu hijo? Él no tenía pues conocimiento de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que lo crucificaran, para que todo el que en él cree, o sea, que cree que esa ofrenda por el pecado, Dios la puso, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, nosotros podríamos decir, a muchos les dio lástima ver a Cristo morir en la cruz. Muchos gritaban que no lo mataran. Y Dios dice, no, que lo maten porque ese es mi amor por ustedes. Ahora que nos digan a nosotros, en una hoja tamaño carta, explique usted con sus propias palabras, ¿qué es el amor de Dios dando a su Hijo para que muera en la cruz? Quizá usted diga, bueno, ¿dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? Pero el asunto es de que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que quiere que lo conozcamos, que lo conozcamos. Solo miren este versículo, Juan 17:3. Él quiere que lo conozcamos, porque entender el amor de Dios, hermano, dice que eso excede todo conocimiento. ¿Sí o no? Pues. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entendemos entonces que la muestra de amor de parte del Padre Celestial a sus hijos es que maten a Jesús. Dios te puede decir a ti, mira, ¿tú crees que yo no te amo? Pues te voy a demostrar. Quiero que veas que yo te amo porque yo mando a mi hijo a morirse a una cruz para que tú veas que yo te amo a ti. Entonces, el amor de Dios es incomprensible.
Y desde el Antiguo Testamento Él empieza a instruirnos para entender el amor. Viene y llama a un hombre que se llama Abraham y trata con él, no puede tener hijos y hasta que ya está bien viejito, Dios le da un hijo. ¿Cuántos han leído esa historia? Y fíjense pues, primero le dio un hijo que era el producto de su fuerza. Él estaba triste porque Dios le había prometido que le iba a dar un hijo y los años se le iban y los años se le iban y él no tenía hijo. Y fue cuando su sierva, la sierva de la esposa, le dijo, ¿por qué no tienes un hijo con Agar? Y asunto arreglado, si tanto crees en ese tu Dios que te dijo que te va a dar un hijo, pues órale a trabajar. Y ni tardo ni perezoso, hay que hacer el hijo. Vino el hijo y él lo quería mucho, mucho quería a su hijo. Yo hasta me imagino, fíjense, a Abraham con ese su hijito, Ismael, ¿verdad? Con su hijito. Yo me imaginaba que él estaba tan contento y le dejaba el pelo largo. Y fíjense cómo me lo imagino yo, peinándolo con camino en medio. Fíjese. Y se le queda viendo Dios, porque él se recreaba. Él después, imagínense ustedes con tantos años y a los 83 años tener un hijo, él contento. Y ahora viene y le dice Dios, oye, estás muy ocupado con ese tu hijo, lo quieres demasiado, lo vas a tener que echar de tu casa. Imagínense, porque así fue como Dios trató con él. Ahorita me lo corres de tu casa con todo y mamá. Imagínense que su corazón en ese... Y es más, todavía le dijo, y quiero que sepas que ahorita ese muchacho ya tiene 13 años y todos esos 13 años no me has agradado. Santo, santo, no me has agradado. Así que a correrlo. El Dios de amor, ¿verdad? El Dios de amor. Porque nosotros tenemos la idea del amor, pero no correcta. Ahí van a ver cuando lleguemos al atributo de la santidad. Otro error que muchos creen que la santidad es una forma de vestirse. Es más, asústense. Algunos creen que ser santos es no pecar. Imagínense qué conceptos tan torcidos tenemos. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia con responsabilidad, como lo estamos haciendo en este momento, entonces nosotros empezamos a entender el amor. Porque Dios muestra su amor en cosas que para nosotros son negativas. Especialmente con nuestra mentalidad de niños, que creemos que porque nos pegó el papá es porque no nos quiere. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, fíjate que si tú no me muestras a mí cómo es tu amor, yo jamás te entenderé. A mí cuando estaba pequeño, bueno, me quedé pequeño. Cuando estaba pequeño, mira, se te cayó tu pastilla. No, no es tuya. Recógela porque eres diácono. Ahorita se la mete a las 8. Cuando yo estaba pequeño, me portaba mal. Bueno, siempre, eso no se me ha quitado. Pero me portaba mal y me pegaba a mi mamá. Y a mí me llamaba la atención porque después de que me pegaba me decía, mijo, yo te quiero mucho. Y si yo te pego es por tu bien.
aquella ya se la sabe, me duele más a mí que a ti. Sí, así me decía. A mí me duele. Y yo le decía, mamá, ¿cómo usted quiere que yo la entienda? Y me dice que a usted le duele si a mí es el que me pegó. Dice, yo creo que le dolería si yo le pego a usted. Bueno, ahí la llevaba. Pero cuando uno no entiende lo que es el amor, uno cree que le están haciendo daño, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con Dios, porque Dios, para que lo llegara a amar a usted y que me llegara a amar a mí, y por eso les dije que esa clase de mensaje lo mete a uno a problemas, porque no cualquiera lo entiende, que Dios crió al hombre. Pero cuando Él lo crió perfecto. Y entiéndase que estoy hablando de creación en la esfera espiritual, ¿verdad? Porque si ustedes creen que estoy hablando de Adán, entonces no me han agarrado la onda. Cada vez que yo voy a hablar de Adán, yo voy a decir lo hizo Dios. Pero cada vez que yo digo que Dios creó al hombre, estoy en la zona cero a la izquierda. Entonces, Dios crió a Adán, pero Dios tenía un plan, porque no hay forma que Dios le pueda mostrar el amor a alguien si no es una persona pecadora, si no es fallona, si no es ruin. Cuando yo recuerdo ese poema que el maestro dijo que nosotros lo hicimos. Yo estaba en primaria y dijo, van a hacerle un acróstico a sus mamás. Acróstico es cuando uno pone la palabra así en paralelo y usa la letra primera para hacer el poema. Y él dijo, vamos a hacer un acróstico, pero para las mamás, y ustedes lo van a hacer, dijo. Pero él nos iba diciendo ahí, como convenciéndonos, no le pondrían ustedes así, 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 y que es dando sugerencias, ¿verdad? Pero era porque él era el que iba a hacer el poema, y nosotros ahí todos creyendo que nosotros lo hicimos, ¿verdad? Y no se me olvida, miren, decía, mi madrecita querida, adorada, santa y pura, del camino de la vida, rayo de luz y dulzura, eres amor y consuelo, con blancura de azucena, iluminando mi cielo tan lleno de luto y pena. Eres igual que el Dios del universo, amó al manchado de cieno. Fíjese pues. Después, cuando yo ya estaba grande, decía, wow, qué poemón el que hicimos. Pero era don Carlos Marroquín el que nos había inspirado a todos nosotros. Familiar de Hugo, pues sí, porque era de Chiquimula, ahí cerca del Petén. Pues la cosa es de que veamos pues que dice, amas al hijo perverso más que al sano, puro y bueno, igual que el Dios del universo amó al manchado de cieno. Pero noten pues que si el plan lo hizo Dios, porque ninguno va a entender lo que es Dios si no le da el lugar de Dios. Para mí Dios es Dios, hermano. Para el hermano Gilberto, Dios es Dios. Y yo he aprendido a respetar a mi Dios como Dios. Y yo creo en Él como Dios y que Él no le pide consejo a nadie y que todo lo que Él hace está bien hecho, le guste a quien le guste o no le guste. Entonces, yo aprendí y de repente, de tanto soñar, porque yo soy soñador, de tanto soñar y soñar y soñar, porque quiero decirles que a mí Dios me ha revelado su palabra durmiendo. Durmiendo estoy, hermano, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y a veces le digo a mi esposa, yo anoche no dormí, estaba roncando. Aquí tengo mi conocido.
Esas 8 y me ayuda a predicar. Dice, aquí tienen su conocido. Entonces, soñando, un día amanecí pensando en que Dios creó, Dios corrompió y Dios restauró. Pero yo creo que todas esas revelaciones no son producto de una imaginación mía, sino son producto de todo lo que he estudiado por 60 años. Leyendo la Biblia, orando, Señor, ayúdame. Si yo no entiendo esto, no sé ni cómo explicarlo y tu pueblo tiene hambre y yo no quiero que ellos vengan y se vayan, Señor, con la misma hambre. Satisfácelos cuando yo hable. Es lo que yo le pido a Dios. Entonces fue cuando abrí un libro de teología, la teología sistemática, Schaffer, así se llama. Me regalaron esos libros hace un tiempo atrás y a veces me agarraba la locura porque me llené de libros como ustedes no se imaginan. Tenía libros hasta para regalar. Y me entró la locura y llené un barril de libros y los tiré. Después andaba llorando y comprándolos de vuelta otra vez. ¿Por qué? Porque dije, ay, ¿por qué me decís? Y mi esposa, ay, aquel libro, espérame, creo que hay por ahí, anda por allá. Bueno, la cosa es que muchos en mi locura me deshice de ellos porque decía, no, me voy a dedicar solo a la Biblia y yo voy a escribir y por eso tengo 40 años escribiendo. Y me aparecieron esos conceptos, pero yo sé que son producto del estudio de la palabra. Y fue cuando yo entendí que Dios no pide permiso para hacer nada y que Dios hace todas las cosas como Él quiere. Y me venían preguntas a la mente, ¿verdad? Porque yo me preguntaba, si yo hago tal cosa, para mí es pecado, pero si Dios la hace, para Él no es pecado. Una de las cosas que yo siempre pensaba era, yo no puedo matar a ninguno. No, ni deseos de matarme. Yo nunca he tenido deseos de matar a nadie. Ah, bien, sí, una vez, sí. Es que si no, ustedes no se ríen. Pero en general, mi deseo nunca ha sido matar a nadie. Porque yo siempre pensé que si yo mato a alguien, yo peco. Y me meten preso. Pero yo pensé que Dios puede matar al que Él quiera y nadie le hace nada ni le dice nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Recuérdense que yo estoy tratando de que ustedes entiendan el amor de Dios. Esa es mi carga ahorita. Entender el amor de Dios. Entonces comprendí, porque la teología enseña que las cosas malas ocurren por la voluntad permisible de Dios. Miren cómo así arregla la teología. La teología arregla para decir que Dios manda a hacer algo malo. Dice, es por la voluntad permisible de Dios que suceden estas cosas malas. Pues yo saqué de mi vocabulario permisible. Yo dije, no, si Dios crea, Él corrompe y Él restaura, Él envía el mal a quien quiere. Y Él envía el bien a quien quiere. Y eso me abrió mis ojos para entender la Biblia, porque ahora cuando yo leo en la Biblia digo, ahí está. ¿Se recuerdan que el viernes les di Job 5:18? Pónganlo ahí, pongan Job 5:18. Job 5:18. Están muy tranquilos ustedes. Y yo creo que el que pone los textos hasta dormido. Ustedes tranquilos y aquel bien dormido allá. Job 5:18. Y no es cuento, ¿verdad? No hay ni uno allá atrás. Si está ahí alguien, sí. No. Ah, no, ahí está.
Ahí está Aarón. Ya despertaste, mijo. Job, hola, dice, hola. Job 5:18. No, hasta ahorita apareció y dice. Fíjese pues, está hablando de Dios. Está hablando de Dios, porque Él es quien hace la llaga. Y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Qué más queremos? Pero ¿cómo podemos explicar que cuando Dios quiere le manda el mal a alguien y cuando Dios quiere le manda el bien? Por ejemplo, a nosotros nos gustan los versículos tales como caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ah, qué chulo ese versículo, ¿ah? Porque Dios mata a 11,000 con tal de conservarme a mí. Ah, qué bonito está el negocio. Imagínese usted que mate a 11,000 para protegerlo a usted. Ahí está bonito, ¿ah? Pero cuando llega el mal, ¿qué? Ya no digamos Génesis 49:25. Pongamos ahí Génesis 49:25. Ahora hasta yo me puedo sentar aquí. Ahí está, no, ahí está. Por el Dios de tu padre. Estas son las palabras que Jacob le dijo a su hijo José. Le dijo, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Pero mire cuáles son las bendiciones. Con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del infierno, del abismo. Así que si Dios quiere, te da la bendición de que estés sano. Esa es una bendición del cielo. Pero si Él quiere que estés enfermo, no cambia de nombre, se llama bendición también, solo que es del abismo. Y a nosotros solo nos gustan las bendiciones del cielo. Oh, qué rico, hubo cheque. Si no hay cheque, híjole, qué malo estuvo eso. Sí. Bendición del cielo, ¿cómo tenemos de trabajo, mis muchachos? El patrón, ¿eh? Mucho trabajo, oh, qué rico. Overtime, overtime. Señores, lo sentimos mucho, esta compañía se va en quiebra. Ay, Señor Jesús. Bendiciones del abismo. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, comernos las uñas. ¿Qué hacemos? Pero estamos conociendo a Dios. O sea que ustedes no midan a Dios, no midan su amor porque todo les va bien. Porque entonces van a tener una caricatura de Dios. Y es que lo tremendo, hermano, lo tremendo es que nosotros, a pesar que tenemos conocimiento, cuando llega el momento, hermano, nos ahogamos en un vaso de agua. No entendemos. Y entonces empezamos a pensar que Dios no nos quiere, que Dios no nos ama. Ya me descuido, Dios. Los lamentos, usted lee los salmos, mire, esos salmistas eran bien almáticos, porque ellos nunca callaron. Usted encuentra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la humanidad. Cristo mismo la experimentó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor, ¿qué le contesta? Yo nunca te he desamparado, yo tengo un plan. Si tú no entiendes mi plan, vas a estar como montaña rusa. Un día arriba y otro, ¡ah! Otro abajo, otro día arriba, otro día abajo. ¿Por qué? Porque no entiendes mi plan. Mi plan está basado en mi amor. Y mi amor tiene que ver con disciplina. Disciplina. Como decía la hermana Alba cuando estaba joven.
Yo me acuerdo, hermana Alba, cuando estaba joven, estábamos jóvenes todos, estábamos empezando la iglesia y se portaba algún hermano mal. ¿Cómo decía, hermana Carmen? ¿No es cierto que decía, disciplina, disciplina, disciplina? Hagan caso y cuenta, joven pero igual. Hacía algo, algún hermano malo y decía, pastor, disciplina, disciplina, disciplina. Porque ella siempre así le gustaba molestar. Todavía. Y por eso es que todos se recuerdan de ella, porque dice, ¿dónde lo dejó hermana Alma? Sí, así. O si no, estaba platicando, dice, como a alguno que conozco. Y si no, estaba al lado derecho, a la izquierda, estaba enfrente, decía. Pero ella siempre sabía expresarse sin hablar. Sabiduría del cielo. No, pues disciplina, hermano. Es que dice Dios que el que Él ama, lo castiga y lo reprende y lo disciplina. ¿Por qué dice? Porque lo ama. Porque lo ama. Entonces vamos a entender un principio que es fundamental en Dios y es de que Él, para que pueda mostrarnos su amor, Él nos hizo, pero nos hizo perfectos para volvernos defectuosos. A toda su creación la hizo perfecta, pero luego la hizo defectuosa para mostrarle su amor. Entonces eso la mente humana como que no muy lo discierne o no muy lo asimila. Pero démosle gracias a Dios que nosotros estamos recibiendo una revelación de Dios, de que Él a nosotros, para mostrarnos su amor, hasta nos pone en un cuerpo caído. Fíjate que Él se la juega con uno. Él se la juega con uno. Él, mire, solo conoce a tu Dios, por favor. Él se la juega con uno porque tú le podrías reclamar. Tú le podrías decir cuando caes, ¿y para qué me hiciste así? ¿Sí o no? Imagínense, Él se la juega, pero Él tiene un plan perfecto, un plan bien hecho. Entonces Él hizo al hombre, creó al hombre. Yo ya no quiero decir que permitió, porque entonces el plan le va a dar más gloria a Satanás, como esa hermanita que dice, cuando escribió Guillermo de Ecuador escribió, y Guillermo, olvídense, Guillermo es un doctor en la palabra. Y es un hombre que me respeta a mí, porque él puso palabras que yo he dicho. Él puso, Dios creó, corrompió y restauró y me muestra su amor, y por eso me muestra su amor. Y ya le escribió una hermanita de aquellas pentecostales de hueso colorado. ¿Qué clase de iglesia podrida está usted? Dice, si el que lo corrompió a usted fue el diablo. Fíjese, fíjese, fíjese. Chilindrina, fíjese, fíjese. Ella le dice que el que lo corrompió a él fue el diablo. Ahora, hablando en plata pura, analicemos su hablar de ella. ¿A quién le está dando más honra? Yo aprendería a hablar antes de dar mi opinión. Yo aprendería a hablar y yo diría, mire, mire, a mí el que me corrompió fue Dios. Usó su instrumento, usó su herramienta que se llama diablo. Ah, eso sí se lo acepto. Pero yo no le voy a atribuir al martillo que porque me pegó. Imagínense que yo resulte quejándome del martillo. Es que tú, martillo, tú tienes la culpa. Mira, me rompiste la cabeza. No, yo le voy a echar la culpa al que usó el martillo. Usted quiere entender a Dios. De verdad lo quiere entender. Él es amor. Dios es amor. Mire, este mensaje le ayuda a uno hasta para que uno ni siquiera se queje de sus fallas.
Porque muchos se quejan de sus fallas. Hermano, yo he aprendido a no quejarme de mis fallas. Porque Dios me ha revelado y me ha dicho, tus fallas un día van a desaparecer. Y si las tengo que desaparecer dándote cuereadas, te las voy a dar. Porque tú me amas. Por eso yo sé que es... No, si no vaya a creer que soy tan tonto. Mi hermano Manuel vive ahí en Los Ángeles. Ese es uno de mis hermanos más pequeños. Yo me recuerdo que cuando nosotros regresábamos de la calle, porque nosotros nos criamos en la calle, debido a que mi mamá tenía que trabajar, porque ella era la única que podía traer dinero para la casa. Y nosotros estábamos pequeños y nos íbamos. Desde que mi mamá se iba, solo estábamos esperando la vez que se subiera al bus. Se subía al bus y la pandilla. 6 a la calle, cada quien por su lado. Nos juntamos aquí a las 4, porque a las 4:30 viene mi mamá. Y a las 4, hermano, a hacer el oficio todo. ¿Qué lo íbamos a hacer en media hora, hermano? Unos barriendo, otros lavando trastos, otros colando frijoles. ¿Y ustedes qué hicieron en todo el día? Ocupadísimos. Y entonces yo me recuerdo que lo que hacía era que atrancaba, había un portón ahí viejo, en un lote vivíamos ahí, con una medio jacalito, decía. Atrancaba ahí porque en ese momento iba a haber una corredera, para que nos pegara la hacíamos correr. Híjole. Y entonces yo me recuerdo de Manuel. Que Manuel, cuando ella venía, traía aquí una bolsita aquí metida, mire, plástica, con un cepelín, así se llamaban, eran unos panes, unos panecitos rectangulares así sabrosísimos. Y ese aquí, entrábamos a la casa y cuando ya nos pegaban a todos, él le decía, momento viejita, momento. Dice, mire lo que le traje. A mi mamá le encantaba ese pan con café. Dice, ya le hice su cafecito y aquí está su pan. No, que yo a usted le... Y la agarraba no sé cómo y se ponía a bailar con ella. ¿Qué le parece que esa mi mamá empezaba a reírse y ya ni le pegaba? Y después cuando ya nos juntábamos todos decían, ustedes no se saben ganar a la viejita, hombre, gánensela. Pero quiero decirles con esto, pues que no nos escapábamos de la disciplina. Porque mi mamá no se dejaba chantajear. ¿Saben qué hacía? Dormido lo agarraba. Me las debía, dice. Me las debía. Mamá, pero yo creí que ya me había perdonado. Ya lo perdoné. Desde que me dio el cepelín ya lo empecé a perdonar, dice. Pero a usted lo tengo que disciplinar porque yo no quiero que sea un delincuente ni un mal hombre. Y gracias a Dios, hermano, así nos mantuvo hasta que salimos adelante. Dios es amor. Entonces Dios, por favor, escucha bien cómo hizo el plan. Él hizo el plan así, Él es Dios, Él es el que hace la llaga, Él venda, Él da la enfermedad, Él sana, Él da la bendición celestial, pero también la del abismo. Él manda, Job mismo dijo, ¿recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Entonces hace años yo me divorcié de esa expresión de que Él tiene una voluntad permisible. Y mejor prefiero decir que Él es el que envía y ejecuta el bien y el mal. De Él viene todo. Si Él quiere, hoy te mueres y no vas a decir que Él no es amor. Y si deja vivir a otro, no vas a decir que con aquel es mejor. No. Dios es amor, sus planes son perfectos. Si estás aquí, dale gracias a Dios. Si mañana estás en el hospital, dale gracias a Dios.
No tienes por qué, porque hay unos que, ay Dios mío, hermano, hay una hermanita en el Facebook que con solo leer, digo, Dios mío, esa hermana no ha entendido quién es Dios. Sí, la diagnosticaron con cáncer y ahora todos los días se queja. Y todos los días dice todo lo que hace malo y que maltrata a la gente y que después se arrepiente y que... Bueno, ¿por qué? Porque no entiende a Dios. Dios es amor. Y Él me ama a mí y te ama a ti. A los dos nos ama. Y Él permite cosas, ya dije permite. Él es el que manda. El diablo no puede. Es más, un libro entero de Job hasta nos dice que pide permiso el diablo. ¿Cómo voy a decir que el diablo me corrompe? Solo escucha las oraciones que están en la Biblia para que entiendas estos mensajes, porque estos mensajes son de alto voltaje, son de magnitud heavy y tienes que tener mucha sabiduría para discernirlos. Yo no soy maestro de niños, yo soy maestro de personas adultas que se están desarrollando en el camino de Dios. Pero escucha bien, porque Dios es el que decide cuál es nuestra próxima estación. Una vez te prueba que ya estás sazonadito en ella y pasaste, next, otra prueba. Y otra prueba. Y otra prueba. Hasta que estés bien cocidito. Amén. No como torta no volteada, sino como una torta que está bien cocidita de los dos lados. Entonces aprende quién es Dios. Dios es amor, pero Él hizo el plan. Y Él hizo el plan tomando toda la responsabilidad, tomando todo el riesgo. Él es el que tomó la responsabilidad de que tú seas como tú eres, porque Él te hizo. Él te hizo. Y por eso todos somos distintos. Hay cosas mías que a usted le pueden caer mal, pero hay cosas suyas que a mí me pueden caer mal también. Así que parejito, parejito. Ahí la llevamos, ¿sí o no? Entonces, gracias a Dios, pues que si logras entender que el plan Él lo hizo, entonces vas a entender por qué hizo al diablo perfecto y lo corrompió, por qué hizo a la iglesia perfecta y la corrompió, por qué hizo a los judíos perfectos y los corrompió, porque cada cosa, como decía un doctor en Guatemala, aparentemente todo se le echa a perder a Dios, pero es que ese es el plan, porque al final nos van a demostrar algo. Al final nos van a enseñar algo. Imagínense cuando nos abre el entendimiento, porque ahorita todavía no lo discernimos en totalidad, pero cuando nos abre el entendimiento y nos diga, es que miren, esto es así, así, así. ¿Con qué razón? ¿No les pasa a ustedes así que de repente, sí, pues es que esto yo lo había agarrado de otra manera? Entonces Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo no entiendo por qué para que yo sea salvo tú tuviste que matarte tú mismo. No lo entiendo. Eso es inexplicable. Pero te doy gracias porque ahí dice que es para mí, lo recibo. Así dice, lo recibo. Sí, recibe la bendición de Dios. Bueno, el tiempo se me acabó. No vine a entretenerte, vine a bendecirte. Y yo sé que vas contento, vas a disponerte para la próxima. Y ora por nosotros que a la 1:15 tenemos nuestro appointment por ahí. Ni se vayan a acercar porque van a ver que son muchos, ¿no? Sí, que decir, y todos esos vas a meter. No, ellos ya saben que somos. Es más, nos dijeron, aquí caben bien 200. Y como somos latinos, dice, donde caben 200 gabachos, caben 300 latinos. ¿No es cierto? Porque a nosotros no nos importa andar cargando a nuestro niño. ¿A dónde quieren que entre? Su niño cargado. Y otros con 3. Imagínate, Tony entra con 3. Señor Jesús,
Hay cosas que nosotros todavía no entendemos, Señor. Y uno de los atributos